Darío. Yo creo que ahora podríamos empezar y ahí vemos si se va sumando más gente. Esto también se está transmitiendo por YouTube, así que no creo que sea tanto el problema. Bueno, me presento. Mi nombre es Michelle Carabajal, soy la presidenta interina del Centro de Estudiantes de la carrera de Arqueología de la Universidad Católica de Temuco. Y en conjunto con algunos profesores, Mariana Sachi, Alberto Pérez y Gustavo Lucero, organizamos este ciclo de charlas denominado Encuentros desde la Araucanía, principalmente en base a los contextos anormales que estamos bajo pandemia y que la gran mayoría de nosotros nos encontramos encerrados en nuestras casitas. Eh, También quisimos formar parte de estos ciclos de charlas que se han estado desarrollando. Así también damos a conocer que estamos aquí en la Araucanía, en esta universidad, en esta carrera. Así que esta fue una actividad que se hizo tanto con estudiantes, con los profesores que ya les mencioné. Y hoy tenemos a los invitados, doctora Amalia Nuevo y el doctor César Méndez, quienes nos hablarán sobre preguntas recientes de investigación arqueológica de AICEN, y espero que lo disfruten mucho. Las dejo con la profesora Mariana Sachi, quien les dará la presentación de los y de invitados. Antes va a hablar el profesor Pérez. Ah, sí, perdón. Bueno, simplemente en nombre de todos nuestros compañeros, colegas de la carrera de Arqueología, en nombre del Laboratorio de Cultura Material, saludarlos a todos, desearles que estén muy bien, ustedes y sus familias, y bueno, muy contentos nosotros de tener la oportunidad de verlos, de ver a nuestros amigos, a nuestros colegas, de poder estar en contacto con ustedes, aprovechar este contexto que tenemos para compartir experiencias, acompañarnos, y también aprovechar para ponernos siempre a disposición de ustedes todos nuestros recursos, nuestra buena voluntad para poder trabajar, vincularnos, relacionarnos, colaborar en lo que necesiten. Sepan que aquí desde la Araucanía tenemos muchas ganas de trabajar, de acompañar a todo lo que es el desarrollo de la arqueología del sur y de Chile en general, de vincularnos con nuestros compañeros del otro lado de la cordillera. Y bueno, en este caso tenemos muchos colegas de Argentina, algunos que están colaborando y presentando trabajos desde Francia, así que bueno, agradecerles a todos el apoyo a nuestros estudiantes, que están muy entusiasmados con esto, y bueno, esperemos que todos puedan aprovechar esto, y quizás tenemos programado seguirlo para junio, con mucha gente con muy buena voluntad interesada en participar, en acompañarnos, así que muchas gracias a todos, muchas gracias a Amalia y César, y a todos los que están, y todos los colegas que muy gentilmente se han ofrecido su tiempo para acompañar a nuestros estudiantes en esto. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenos mediodías a todos. Soy Mariana Sachi, soy profesora invitada en la Universidad Católica de Temuco, y voy a presentar a nuestros dos invitados hoy, que son los doctores Amalia Nuevo y César Méndez, que son investigadores del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia. Me lo tuve que anotar porque me costaba. Es muy largo el nombre. Sí, es largo. Son investigadores residentes y muy amablemente, la verdad, como decía Beto, accedieron a esta charla, que fue un poco buscada desde dos marcos distintos. Yo les escribí para que vinieran de invitados
a la materia de arqueología del extremo sur, y Beto les escribió por su parte, y después nos dimos cuenta de que era algo mucho más rico para todos los estudiantes. Los chicos del centro de estudiantes se entusiasmaron mucho con la posibilidad de tener estas charlas, y la verdad es que le pusieron mucha energía. Y bueno, yo más los presento, los dejo que nos hagan la presentación sobre la investigación arqueológica de Aysén, que es un área muy interesante y vecina al área de investigación en la que trabajo. Y de nuevo, gracias, y espero que todo esto sea muy fructífero. Una cosa, vamos a hacer un ciclo de preguntas hacia el final de la presentación, así que si las quieren dejar en el chat, no hay problema, las vamos a ir recuperando para después poder agruparlas y poder organizarnos mejor. Ahora los chicos nos van a silenciar para que solo quede el micrófono y la cámara de Amalia y de César. Bueno, bienvenidos chicos, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción a todos, tanto al centro de estudiantes, a los estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, las tierras del Matador, si no me equivoco, a Alberto, Mariana, muchísimas gracias por esta oportunidad y muchísimas gracias a toda la gente que está participando, colegas, estudiantes nuestros, estudiantes de distintos lados, así que muchísimas gracias. Bueno, esta pequeña charla la hemos titulado Preguntas recientes de la investigación arqueológica en Aysén, porque en realidad nos parecía mucho más interesante en un contexto de los cursos, ¿no es cierto?, que están llevando a cabo, mostrarles cómo hemos tratado de plantearnos, por un lado, preguntas de investigación y cómo hemos buscado las formas de resolver esas preguntas puntuales. Entonces, esta charla va a girar en torno a preguntas. ¿Qué no va a hacer esta charla? No vamos a tratar de dar una línea de tiempo y contarles la historia, ¿no es cierto?, antigua o reciente de Aysén. No vamos a tratar de repasar toda la información que tenemos de todos los sitios, sino que esta es más bien un abordaje metodológico que creo que puede ser útil, ¿no es cierto?, para, en el marco de las carreras y de los intereses que pueden despertar en algunos de ustedes la investigación. Y esta presentación tiene un índice, lo hemos organizado en torno a 6 grandes preguntas o 6 grandes temas que hemos abordado. Los 3 primeros los voy a ver yo, que corresponden a lo recientes publicaciones que hemos realizado y que nos permiten abordar algunos problemas que para nosotros han sido interesantes en los últimos años, ¿no? Y voy a hacer alusión directa, ¿no?, a estos 3 temas: investigación del primer poblamiento, algo de geoarqueología comparada en cuevas, y cómo la distribución de obsidiana nos ha ayudado a entender aspectos de la movilidad de las poblaciones. Y esto corresponde básicamente a estudios dirigidos o estudios conducidos cuando yo era el director del proyecto. Ahora que Amalia es la directora del proyecto, paso a contarles lo que es lo actual, lo que estamos desarrollando en este momento y que corresponde a que ella ha empezado a dirigir el equipo, ¿no? Y ella va a tratar de comentarnos algo de lo más reciente que estamos investigando en este momento, cómo el rol de las barreras biogeográficas y los callejones sin salida funcionan en los Andes de Patagonia para encauzar o para organizar a las poblaciones, el arte rupestre al sur del lago General Carrera y la arqueología de lo reciente en Aysén. Y esto nos va a permitir dar un cuerpo, ¿no es cierto?, a qué es la investigación que estamos desarrollando en este momento y que es mucho más, está en un proceso, ¿no?, aún de trabajo, para luego comentarles algo de las investigaciones futuras que queremos realizar. Entonces, sin ir más lejos,
quiero empezar, ¿no es cierto?, por mostrarles dónde investigamos nosotros. Nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, donde está el recuadro negro. Esta es una imagen de la lluvia caída en un típico día de junio, hace unos cuantos años, pero me ayuda para ilustrar, ¿no es cierto?, mediante colores, dónde está cayendo toda la lluvia, ¿no es cierto?, en la región, y mostrar que nosotros estamos trabajando, o la mayoría de los lugares que estamos trabajando están al este de los Andes, y es una zona en donde decae fuertemente la lluvia, es una zona que es un margen semiárido, ¿no?, donde hemos desarrollado la investigación a lo largo de, ya van a ser 4 proyectos de investigación Fondesit y un proyecto National Geographic, ¿no es cierto?, que nos han permitido juntar, ¿no es cierto?, la información que nos interesa mostrarles en algunos ejemplos en este momento. Y parto mostrando, perdón, la zona de Ñireguao, que es por donde yo voy a partir, porque tenemos los datos más tempranos de ocupación en esta zona, y es donde quiero ilustrar la primera pregunta: ¿quiénes fueron los primeros pobladores? ¿Cómo se manifiesta el registro arqueológico de estos primeros pobladores? Para ello, nosotros llevamos a cabo prospecciones de distintos tipos, algunas más concentradas, como ustedes pueden ver, si logran ver el cursor en estos sectores, otras en función de la geomorfología, y han permitido entender en este valle, ¿no?, cuáles son algunas de las características más interesantes, ¿no es cierto?, del poblamiento inicial de esta zona. Si nosotros vemos una fotografía, es un valle muy amplio, vemos en la parte baja los límites del ecotono bosque-estepa, y hacia el este, que es esta imagen que estamos viendo, cómo se abre, ¿no es cierto?, el espacio, y aparecen estas unidades geomorfológicas muy interesantes, que son remanentes volcánicos muy antiguos, que nos preguntábamos nosotros, junto con un tesista de magíster de la Universidad de Chile, que es Felipe Gutiérrez, cómo podrían haber articulado estas formaciones la disponibilidad de aleros rocosos para que hubiesen espacios para los primeros pobladores, ¿no es cierto?, para ocupar. Habíamos visto que esta formación, que se llama la formación Valle Nuevo, tiene como una muy conspicua presencia en el paisaje, y por lo tanto, junto con la ayuda de él, llevamos a cabo muestreos para ver la distribución de estos distintos promontorios rocosos, y llevar a cabo una prospección sistemática en torno a ellos. Y Felipe desarrolló, ¿no es cierto?, un grid, ¿no?, para poder abordar con un cierto porcentaje, ¿no es cierto?, la distribución de estos sitios mediante el uso de sistemas de información geográfica, que lo llevaron, ¿no es cierto?, a muestrar de la totalidad de estos puntos de interés arqueológico, ¿no es cierto?, lo llevaron a muestrear esta formación a lo largo del valle, ¿no? Esta formación a lo largo del valle es la formación que tiene los 2 sitios arqueológicos más antiguos del valle y uno de los más antiguos de la región. Me estoy refiriendo a este sitio Cueva de la Vieja, ¿no es cierto?, y el sitio Valle Nuevo 1, excavado por Francisco Mena hace un tiempo atrás. Y si nosotros vemos el esquema, ¿no es cierto?, que desarrolló Felipe en su tesis, él nos muestra que las poblaciones del este, ¿no es cierto?, que están en este sector, en Pampa Coichel, donde hemos tenido hallazgos también de puntas de proyectil tipo bola de pescado, que nos aluden a presencia de poblaciones tempranas. Si estas poblaciones quisieron adentrarse, ¿no es cierto?, hacia los valles, las rutas lógicas de movimiento
a partir de los sistemas de información geográfica, hacen que pase, ¿no es cierto?, las rutas a través de este sitio que es el más temprano de la zona, en donde hemos fechado la primera presencia humana en 12.000 años de antigüedad, ¿no? Nosotros, esta es una imagen, ¿no es cierto?, que muestra el sitio Cueva de la Vieja. Es una pequeña cueva con muy poca disponibilidad para la habitabilidad humana, es una cueva muy abierta, y en donde, sin embargo, hemos encontrado reiteradamente la presencia de restos humanos que cubren, no de manera continua, pero sí de manera episódica, los últimos 12.000 años de historia de la región. Y nos preguntamos por qué. Vuelvo a otro trabajo de Felipe, ¿no es cierto? Probablemente porque es uno de los puntos que nosotros hemos denominado como estratégicos. Tiene un análisis, una visibilidad, ¿no es cierto?, sobre una cuenca visual sobre sobre este valle, que es lo hace uno de los mejores lugares en cuanto a dominio y para articular probablemente el conocimiento del espacio y de sus recursos. Solo superado, ¿no es cierto?, si nosotros hiciéramos el análisis de cuencas de visibilidad de los sitios más altos que yo muestro en el cursor en la estepa. Es decir, si uno ya se adentraba en el valle, este es el punto lógico de cómo, ¿no es cierto?, de cómo seguir adelante y llevar a cabo un reconocimiento del espacio para los primeros pobladores. En este sitio llevamos a cabo excavaciones, ¿no es cierto?, estratigráficas a lo largo de 3 temporadas, ¿no?, en donde prácticamente esta es una muy pequeña cueva, casi cubrimos gran parte del reparo disponible para poder calibrar, ¿no es cierto?, cómo eran las actividades humanas al interior de la cueva. Estos estudios tuvieron una orientación geoarqueológica en donde la lectura de la sucesión estratigráfica fue uno de los intereses principales que tuvimos, porque precisamente era uno de los sitios que en una sola secuencia, en un espacio reducido, nos permitían orientarnos muy bien sobre o medir, ¿no es cierto?, bien la presencia humana en este valle y compararlo con otros sitios. Como el interés fue geoarqueológico desde un principio, yo les muestro una planta ¿cómo se llama?, de la excavación, con el propósito de mostrarles en este momento esas 2 ejes, ¿no es cierto?, el eje vertical y el eje horizontal, que fueron los ejes que voy a mostrar a continuación. Representan, este es el eje que cruza la cueva de forma vertical, ¿no es cierto?, si no me equivoco, norte-sur, y este es el que cruza la cueva en el sentido este-oeste, y que nos muestran esta sucesión de eventos durante el Holoceno, ¿no? Algunos de los fechados radiocarbónicos, los que pueden ser posicionados en la estratigrafía, han sido puestos en esta imagen. El resto de los fechados radiocarbónicos no están puestos en la imagen, ¿no? Pero una de las cosas que les queríamos mostrar respecto a cómo hemos desarrollado este trabajo es esta perspectiva, ¿no es cierto?, estratigráfica, que nos muestra una secuencia muy interesante desde antes de la presencia humana, es decir, todas las unidades estratigráficas 3, 4, 5 y 6 que yo estoy mostrando en la base, y cómo hay este hermoso contacto, ¿no es cierto?, bien neto, bien visible entre la unidad estratigráfica 3 y la 2, que la 2 es la que contiene todo el depósito holoceno, ¿no es cierto?, todo
el depósito que atribuimos, ¿no es cierto?, a los últimos 12.000 años de historia. Y este otro hermoso contacto en la parte de arriba, que es la unidad estratigráfica 1, que corresponde a los inicios del siglo XX. ¿Cómo sabemos que son los inicios del siglo XX? Básicamente porque esta unidad estratigráfica, la más clara, donde está mi cursor en este momento, ¿no es cierto?, corresponde a guano de oveja, ¿no es cierto?, que nos marca cuándo fue instalado en 1904 la estancia Baño Nuevo. Es decir, en cerca de 60 centímetros nosotros tenemos acumulado, ¿no?, cerca de 12.000 años de historia, que es realmente un paquete muy interesante, pero a la vez muy desafiante, porque si son 60 centímetros, 12.000 años de historia, podrán imaginarse que están apretados en esta sección, ¿no?, una gran cantidad de años, ¿no? Para ello, entonces, nosotros nos aliamos especialmente con Ivana Laura Ozán, quien ha ayudado, ¿no es cierto?, con toda la interpretación estratigráfica, porque realmente comprender tal profundidad temporal en un espacio tan reducido, ¿no es cierto?, consistía en un desafío que, ¿cómo se llama?, requería de una aproximación más fina, ¿no es cierto?, para entender. Y llevamos a cabo una serie de muestreos, los cuales han incluido sedimentología clásica, propiedades magnéticas, componentes, ¿cómo se llama?, el componente de la cantidad de materia orgánica, etcétera. Y junto con ello, uno de los elementos más importantes o más que nos han ayudado más ha sido la micromorfología que desarrolló ella en sus trabajos, ¿no es cierto?, que nos permitió, por ejemplo, resolver algunos problemas que eran muy importantes, como por ejemplo el hecho que en este sitio solo registramos material lítico y carbón, ¿no? El hecho que no registráramos huesos macroscópicamente, sobre todo en todas las unidades del Pleistoceno final, en las unidades del Holoceno temprano, etcétera, nos hizo preguntarnos, ¿no es cierto?, si es que la cueva, por su tamaño pequeño, no habían sido llevadas a cabo actividades, ¿no es cierto?, de destazamiento de animales, de procesamiento, lo que posteriormente fue rebatido, ¿no es cierto?, por los trabajos de Ivana, en donde se dio cuenta que a nivel micromorfológico, ¿no es cierto?, uno registraba huesos, incluso huesos quemados, como el que estoy mostrando con el cursor, que no eran compatibles con fauna menor, sino compatibles con fauna mayor. Y en una misma lámina, ¿no es cierto?, encontró lascas, como esta blanquita que estamos mostrando acá, carbón antropogénico y huesos quemados, ¿no es cierto?, que nos permite saber que hay esa asociación, al menos física, ¿no es cierto?, en los depósitos, en este caso, del Holoceno temprano. Este sitio, ¿no es cierto?, ha mostrado, les decía, estos componentes principalmente de material lítico, ¿no?, que ha sido una de las líneas que nos ha permitido abordar lo que sucedió en este sitio, pero también a través del trabajo conjunto con Carolina Belmar de la Universidad de Chile hemos podido hacer muestreos que han permitido identificar, ¿no es cierto?, que son, sobre todo en los momentos más tardíos que tienen mejor preservación, hubo preservación de algunas taxas, ¿no es cierto?, de plantas, ¿no es cierto?, sobre todo combustionadas, que podemos atribuir o sugerir que están asociadas a acción humana en este sitio, ¿no? El sitio tiene otros elementos importantes, como una muy linda secuencia de rasgos, algunos fogones como este del Holoceno temprano, más
formatizados, mientras que hay otros fogones menos formatizados como este, ¿no es cierto?, que está en el límite de la transición Pleistoceno-Holoceno que se marca en este sector, con una muy leve diferencia de centímetros, ¿no es cierto?, entre uno y otro, que nos permiten identificar, ¿no es cierto?, esta secuencia sedimentaria muy compactada. Esos desafíos nos llevaron a que tuviéramos que buscar elementos de mayor resolución para ser asertivos con cómo asociar algunos hallazgos con su temporalidad. Y uno de esos elementos fue que llevamos a cabo un fuerte esquema de fechados radiocarbónicos. Por ejemplo, aquí yo muestro una de las muestras que nos dio cerca de 12.000 años de antigüedad, asociada, ¿no es cierto?, físicamente a menos de 3 centímetros de una de las lascas más importantes, ¿no es cierto?, que muestran este piso ocupacional que pisaron, sobre el cual se apoyaron los primeros pobladores en este sitio, ¿no? Este es el material lítico precisamente asociado a ese piso ocupacional. Son muy pocas herramientas, solo un fragmento bifacial y las otras son grandes piezas toscas, de los cuales, ¿no es cierto?, son piezas multifuncionales, algunos bordes como asociados a raederas, otros bordes, ¿no es cierto?, más estrechos que podrían ser pensados como actividades de raspado, ¿no?, y que son un conjunto muy pequeño, pero que en este momento está siendo finalizado, concluido su estudio, ¿no?, por parte conjunta de nosotros y Catalina Contreras, ¿no es cierto?, que es una de las estudiantes de doctorado en nuestro equipo. La posibilidad de contar con esta cueva y también con la cueva de Baño Nuevo, que había sido estudiada por Francisco Mena en años anteriores, nos llevó a movernos un poco más hacia preguntas geoarqueológicas y decidimos junto con Ivana y el equipo de investigadores llevar a cabo una comparación entre este sitio, Cueva de la Vieja, con el sitio Baño Nuevo 1, que por suerte tenía los perfiles expuestos, como ustedes pueden ver, estaban tapados por tablones, entonces nosotros pudimos hacer un rápido muestreo geoarqueológico y ese trabajo lo tradujimos en el artículo que ustedes ven en la parte superior de esta lámina, en donde nosotros llevamos a cabo esta comparación entre dos cuevas que cubrían, ¿no es cierto?, los últimos 16.000 años, ¿cómo se llama?, de historia ambiental. Entonces nos movimos desde solamente entender la historia cultural que había, ¿no es cierto?, que uno tradicionalmente como arqueólogo es lo primero que se inclina a ver en los sitios arqueológicos, y al revés, en este trabajo buscamos interrogar a los sitios arqueológicos en tanto a qué información ambiental nos podían proveer, ¿no? Por suerte teníamos un detallado mapa desarrollado por Juan Luis García y colaboradores, ¿no es cierto? Nosotros mismos trabajamos en este detallado mapa de la evolución glaciar de la cuenca, que nos permitió darle un contexto a los trabajos, ¿no es cierto?, realizados con Ivana, que se basaron básicamente en entender las mismas propiedades, ¿no es cierto?, sedimentarias que habíamos visto en Cueva de la Vieja, pero esta vez verlas también en el sitio Baño Nuevo, y algunas de estas propiedades o algunos de estos atributos, ¿no es cierto?, de estas secuencias tienen que ver con cómo se comportaban los sedimentos, ¿no es cierto?, cómo se comportaba la distinta proporción de sedimentos locales, endógenos, o sedimentos que se incorporaran desde fuera a las cuevas, cómo era el porcentaje, la proporción de grava en estas cuevas que mostraran fragmentación, ¿no es cierto?, del techo y de las paredes, y que fueran una incorporación, ¿no es cierto?, in situ, y cómo iban cambiando a lo largo del tiempo, y obviamente, ¿no?,
un análisis también de micromorfología en la cueva de Baño Nuevo. Ven, acá están 1, 2, 3 las láminas, ¿no es cierto?, que fueron obtenidas y que se compararan a las de Cueva de la Vieja, ¿no? Yo no voy a entrar en mucho detalle de qué significan cada una de estas cosas, porque es Ivana la que se maneja con la metodología, precisamente, que es una metodología muy detallada, pero quiero llamar la atención sobre ciertos aspectos que nos permite ver la micromorfología y que al ojo desnudo los arqueólogos, cuando vemos tradicionalmente o cuando abordamos tradicionalmente los sitios, estamos perdiéndonos de esta información. Por ejemplo, en Baño Nuevo, la presencia de fitolitos, no sé si ven aquí en el B, donde estoy yo marcando con el cursor, o si no, la presencia de carbones antropogénicos, como este que se ve en el F, este que se ve en H, en Cueva de la Vieja, también la presencia de dientes de roedores, como este que tiene una pequeña R en este lugar, y que ustedes pueden ver aquí, la presencia en A aquí de excremento, ¿no es cierto?, en las cuevas, que nos muestran que probablemente fue también visitado por animales probablemente independientes de los seres humanos en algunos momentos, ¿no? Y también otro que me llama mucho la atención, este H en la parte inferior de la pantalla, que es la fragmentación de gravas in situ, es decir, que se están momentos en donde la formación de suelo, la materia orgánica localizada al interior de los sitios, fragmentó las gravas, transformándolas en partículas sedimentarias más pequeñas, algo propio del proceso de pedogénesis, y que nosotros lo hemos podido ver que incluso al interior de las cuevas estuvo ocurriendo en algunos momentos. Este es un artículo muy detallado y muy técnico, pero que se resume, ¿no es cierto?, en esta imagen que es muy linda, y la imagen que ustedes pueden ver en pantalla, que nos permite resumir esta historia, natural, ¿no es cierto?, del valle, y cómo se enganchaba o no con los resultados que habíamos encontrado al interior de la cueva, que nos muestran que hace entre 19.000 y 16.000 años atrás, este era un ambiente, ¿no es cierto?, recientemente deglaciado, o sea, es decir, el glaciar se había retirado muy recientemente, probablemente tenía un ambiente muy virgen, que no tenía formación de suelos, ¿no es cierto? Probablemente haya mucho polvo en suspensión, estos grandes charcos, ¿no es cierto?, que eran pequeños depósitos, ¿no es cierto?, o de agua corriente o de agua estancada, pero que no eran atractivos para la vida. En cambio, entre 16.000, ¿no es cierto?, y 12.000 años atrás, en los últimos milenios del Pleistoceno, este ambiente empezó a ser una estepa con muy pocas pasturas, pero con la presencia de fauna extinta, como lo hemos podido ver en el contexto de Baño Nuevo. Todo esto antes de la presencia humana en la región. Para transformarse durante el Holoceno, ¿no es cierto?, los últimos 11.500 años de registro, en un ambiente más atractivo, en un ambiente de cotono, bosque, estepa, en donde había mayor capacidad de carga, pero que estas cuevas, Baño Nuevo y Cueva de la Vieja, por la presencia humana, ¿no es cierto?, por la presencia del registro arqueológico, han obliterado en gran medida la resolución, ¿no es cierto?, de la información que tenemos en este sitio. Y el Antropoceno, ¿no es cierto?, este periodo de donde la presencia humana es fundamental, ¿no es cierto?, en la modificación de los entornos, se veía claramente reflejado en los depósitos que asociamos, ¿no es cierto?, al último siglo, ¿no es cierto?, y que se ven en las estratigrafías de ambas cuevas, ¿no? Estos trabajos, tanto en la cueva de Baño Nuevo 1 como en la cueva de la Vieja, han permitido entender una secuencia a nivel del valle de ocupaciones, ¿no?, de ocupaciones
discontinuas, que si la comparamos con otro sitio que nosotros excavamos más al norte, que se llama el sitio El Chueco 1, muestran también esta secuencia que cubre todo el Holoceno, pero la cubre, como lo muestran los fechados radiocarbónicos, la cubre con una gran cantidad de hiatos, mucha discontinuidad. Y una de las cosas que nos ha llamado la atención es cómo coinciden algunos periodos de discontinuidad en todos estos sitios arqueológicos. Coinciden a nivel, ¿no es cierto?, pensamos con Ivana, ¿no es cierto?, a nivel de la formación de depósitos, pero que también coinciden en la ausencia de humanos en el paisaje. Y esto es una de las cosas que más nos ha llevado, nos ha dirigido nuestra interés, sobre todo en los últimos años, de entender por qué el registro del norte de Aysén es tan discontinuo, es antiguo, ¿no es cierto? Estos sectores fueron conocidos, ¿no es cierto?, desde hace 12.000 años, pero nunca fueron ocupados con intensidad ni de forma continua, ¿no? Y probablemente la gente, lo que pensamos es que nunca se asentó de forma permanente en estas áreas, sino lo ocupó, ¿no es cierto?, en asociación a otros sectores. Y eso nos llevó, sobre todo el año pasado, a escribir un trabajo compilatorio, ¿no es cierto?, de la evidencia arqueológica en estas 3 cuevas, en el Chueco, Baño Nuevo y Cueva de la Vieja, pero en el concierto de entenderlo en el marco del resto del poblamiento de Patagonia. Y para eso, obviamente, tuvimos, ¿cómo se llama?, el liderazgo y la conducción de Luis Borrero, quien dirigió este artículo, en donde utilizamos, ¿no es cierto?, algunos elementos de la etnografía y de la historia para entender cómo funcionaba la exploración de nuevas tierras y entender cómo estos sitios arqueológicos que habíamos excavado nosotros se comportaban ¿cómo se llama?, en función de las expectativas, ¿no es cierto?, del registro arqueológico que él había diseñado anteriormente y que revisamos, ¿no es cierto?, en este artículo. Y en este artículo no voy a entrar en mucho detalle, ¿no es cierto?, pero vemos como aspectos que revisamos, ¿no es cierto?, como son interesantes, como la presencia humana en la región comparada, que es esto más en gris, comparada con la presencia, ¿no es cierto?, de fauna extinta, y cómo hay más de 1000 años de separación entre la última fauna extinta fechada en el valle y las primeras poblaciones humanas. Es decir, no solo estos humanos ingresaron al valle una vez que las condiciones ecológicas estaban dadas durante el Holoceno para con una mayor capacidad de carga, como lo mencioné en el trabajo de Ivana y como lo hemos trabajado también con otros colaboradores como Antonio Maldonado y como Eugenia de Porras, que nos han permitido caracterizar los ecosistemas, ¿no es cierto?, del momento, sino también, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que los seres humanos entraron en un franco ambiente holoceno, muy parecido a los ambientes actuales que vemos, ¿no es cierto?, en este momento en el valle, ¿no? Por lo tanto, una de las importantes conclusiones, ¿no es cierto?, de este trabajo es finalmente poder ser asertivos en cómo las condiciones ambientales facultaron, ¿no es cierto?, a la presencia humana, una vez que estos ambientes ya no solo eran libres de glaciares, porque libres de glaciares fueron hace 19.000 años, ya tenían árboles hace 14.600 años atrás, pero no eran ecosistemas viables y no eran ecosistemas tan amables, sino hace
12.000 años atrás, y es precisamente el momento en que observamos que las primeras poblaciones ingresan a esta región, ¿no? Y es la larga historia del Holoceno la que, ¿cómo se llama?, a nosotros nos interesa abordar, ¿no es cierto?, a través del registro humano. Y el último tema que yo les quiero tocar en este salto de uno y otro tema que hemos diseñado, ¿no es cierto?, esta charla, es cómo a lo largo de este Holoceno, de estos 11.500 años, nosotros hemos visto algunos elementos transversales de cómo la gente en esta zona, ¿no?, se mapeó o se distribuyó en el paisaje, y cómo llevaron a cabo, cómo ocurrió este movimiento de los seres humanos en el paisaje. Y para eso, en el último tiempo, llegamos a tener un conjunto robusto de sitios arqueológicos en la región. Son cerca de 300 puntos de interés arqueológico, de los cuales nosotros hemos obtenido muestras de obsidiana en, ¿cómo se llama?, 58 de estos sitios arqueológicos en distintas áreas muestreadas, y nos pareció oportuno llevar a cabo un trabajo de síntesis de cómo las obsidianas nos hablaban de la distribución de las personas y cómo eran sus flujos, ¿no es cierto?, de movimiento a través del paisaje, ¿no? Para eso, nuevamente volvemos al mapa de Aysén. Mi cursor, ¿no es cierto?, está precisamente en los sectores, ¿no es cierto?, que nosotros hemos muestreado, desde Chacabuco por el sur, ¿no?, hasta Cisnes por el norte, en el concierto de las fuentes de obsidiana más características de Patagonia, ¿no es cierto? Chaitén, una obsidiana costera que nutrió sobre todo este sector del archipiélago de los Chonos y de las Huaytecas, las fuentes de Sacanana y Sierra Negra, ¿no es cierto?, que llevaron obsidiana hacia el norte de la región, y la más dominante, la fuente de obsidiana de Pampa del Asador, ¿no es cierto?, que tuvo estos flujos de material desde sur a norte, ¿no es cierto?, y que es la que cuantitativamente más se ve durante todo el Holoceno en la zona que nosotros estudiamos. ¿Qué hicimos en este caso, en este trabajo? Llevamos a cabo muestreos de excavaciones que ya habíamos conducido en otros sitios. Acá ya ustedes ya ven, conocen Cueva de la Vieja, ¿no es cierto?, porque se los mostré. Aquí está nuestro amigo Juan Bautista Velardi, ¿no es cierto?, ayudándonos en una excavación en el sitio Altos del Moro, otros sitios trabajados por Omar Reyes en la costa, y estos sitios esta es una imagen de Cueva Los Carneros, un sitio que Amalia está trabajando en este momento en el marco de su proyecto. Solo para mostrar algunas imágenes de algunos de los sitios muestreados, que por un lado quedaban al oriente de la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Vemos el Chueco 1, Cueva de la Vieja, Nero Fontana, hacia el oriente de la cordillera de los Andes, y otros del dominio marino, como los sitios en el archipiélago de las Huaytecas, ¿no es cierto?, principalmente trabajados por Omar Reyes. Y esto nos permitió, ¿no es cierto?, llevar a cabo un muestreo geoquímico por ICP-MS de todas estas muestras de la región, y que nos indican, ¿no es cierto?, distintas fuentes conocidas y desconocidas. Deben estar viendo aquí en mi cursor algunas fuentes desconocidas, que son las mínimas, ¿no es cierto?, y otras fuentes conocidas de obsidiana que se distribuyen, ¿no es cierto?, en estos sitios de la región, y que se agrupan mostrando distintas firmas geoquímicas que permiten trazarlas a estas fuentes que yo aludía diapositivas más adelante.
La otra fuente interesante que nosotros registramos y que desarrollamos en este trabajo es una fuente local de una obsidiana de muy mala calidad o de relativa mala calidad, que es la obsidiana de Cisnes, que al principio nosotros pensábamos que no tenía una distribución muy importante, pero con el tiempo nos hemos empezado a dar cuenta que sí se utilizó y se llevó desde Cisnes u otra fuente, otro lugar que todavía desconocemos, se empezó a llevar a 100 kilómetros a la redonda de este valle, y sé que algunos colegas en Argentina ya la tienen registrada también, ¿no? Me voy a guiar por este mapa para resumirles algunas de las tendencias principales que vemos en este trabajo, ¿no? La primera es que el volcán Chaitén, ¿no es cierto?, fue la fuente desde donde las poblaciones canoeras en esta región se abastecieron de obsidiana. Tenemos puntos geoquímicamente muestreados acá, pero sabemos que hay obsidianas en estos sectores, ¿no es cierto?, también muestreados por mar, que también corresponden a esta obsidiana. Y por otro lado, la fuente más dominante, ¿no es cierto?, del área oriental de la región fue esta fuente Pampa del Asador que yo tengo en la parte baja y que es la más dominante, la que tiene del orden de un porcentaje muy importante ¿cómo se llama?, cercano a la fuente, cerca del 30%, y va decayendo en la medida que nosotros nos vamos hacia el norte, y en el área de Cisnes son unos muy puntuales ejemplos de obsidiana de Pampa del Asador que hemos podido registrar. Por el contrario, este valle, ¿no es cierto?, al estar tan lejano del área de Pampa del Asador, cerca de 380 kilómetros, ¿no es cierto?, recibió obsidianas, ¿no es cierto?, de la fuente de Angostura Blanca, de Sacanana y de Sierra Negra, y tiene la mayor diversidad, ¿no es cierto?, de fuentes a lo largo, ¿no es cierto?, de sus 10.000 años, ¿no es cierto?, de registro de distintas obsidianas. Una de las cosas muy interesantes que encontramos, especialmente en este valle del río Cisnes, es cuando observamos los registros más tempranos del Holoceno temprano, ya reflejan un alto nivel de variabilidad, ¿no es cierto?, en los mismos depósitos. Es decir, si bien se incrementó la cantidad de obsidiana, fruto de que hay más sitios y más presencia humana en el Holoceno tardío, las fuentes no variaron largamente a lo largo del tiempo, sino más bien se incrementó la cantidad, pero no la diversidad, ¿no? Y finalmente, ya para ir terminando y darle la palabra a Amalia, nosotros llevamos a cabo junto con Felipe, nuevamente con sus conocimientos de sistemas de información geográfica, un examen espacial para ver cuáles podrían haber sido las posibles rutas de movilidad, las más probables rutas de movilidad de estas distintas fuentes, entendiendo nuevamente Pampa del Asador, ¿no es cierto?, hacia estos valles, ¿no es cierto?, y estas de más al norte, solo llegando hacia la fuente de Cisnes. Y nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que cuando nosotros comparábamos los movimientos en un plano lineal, ¿no es cierto?, su ajuste estadístico era menos significativo que cuando nosotros considerábamos estos mismos movimientos en rutas más realistas, ¿no es cierto?, que ocurrían siguiendo, ¿no es cierto?, estas rutas trazadas por Felipe, es decir, la proporción de obsidiana en los valles, ¿no es cierto?, esta proporción de obsidiana que no varía, ¿no es cierto?, ven que los puntos están colocados en los mismos lugares, sí se ajustaban mejor, ¿no es cierto?, cuando usábamos el gráfico de la derecha,
de la derecha en la pantalla, ¿no es cierto?, que considera estas rutas, ¿no?, más considerando accidentes del paisaje y no solamente movimientos lineales, ¿no? Entonces, con esto le dejo la palabra a Ama, que va a empezar a hablarles, ¿no es cierto?, del siguiente tema que nos convoca el día de hoy. Voy a tratar de hacerlo, de ser lo más breve posible, pero como les decía César al principio, como habíamos organizado la presentación, tenía que ver como con 6 interrogantes, y de los que les voy a hablar yo es de los que estamos actualmente trabajando, o sea, de los que más recientemente estamos trabajando. El primero tiene que ver con el proyecto actual que tenemos Fondesit, en el cual participan César también, Omar Reyes, Antonio Maldonado del SEASA, Paulo Moreno del CIEP, y también colaboradores internacionales como Luis Borrero, como Barry Thorndicraft, como Raven Garvey, ¿no? Y en el cual además han venido invitados también, por ejemplo, Juan Bautista Velarde. Este proyecto, que es el que tenemos actualmente en ejecución, van a ver que los resultados son mucho más preliminares, porque la zona que empezamos a trabajar era una zona que tenía poca información, una zona nueva para nosotros, a la cual nos quisimos mover con esta misma idea de evaluar el rol de las barreras geográficas en los valles de Aysén continental, pero moviéndonos la misma idea que habíamos tomado de nuestros trabajos más al norte de la región, como en los valles que le mostraba César de Ñehuao y de Cisnes, pero moviéndonos más hacia el sur, al área circunscrita, al área circunscrita por grandes barreras geográficas que, incluso a diferencia de las zonas que habíamos estudiado en el norte, son barreras que continúan hasta la actualidad, ¿no? Por un lado tenemos por el norte el Gran Lago General Carrera Buenos Aires, ¿no? Por el sur la costa del lago Cochrane Pueyrredón, y esta era el área que les mencionaba al principio Mariana, ¿no? De áreas aledañas en las cuales son ellos los colegas que están trabajando, Carlos Achero, Teresa Cigalero, Mariana, Damián Bosuto y todo su equipo, ¿no? Circunscrita por estos 2 grandes lagos que actúan como grandes barreras, y a su vez hacia el extremo oeste de esta zona tenemos el río Báquer, que es el río más caudaloso de Chile, y el campo de hielo norte, ¿no? Un poco recordando algunos también de las descripción del paisaje que les había dicho anteriormente César. Si ustedes ven, esta es la zona de la que les hablo. Acá tenemos aquí tenemos el lago General Carrera Buenos Aires, el lago Cochrane Pueyrredón por el sur, esta gran área, por aquí está el río Ginemeni, ¿no? Por ahí está Chile Chico y con su localidad contigua del lado argentino, Los Antiguos, y el río Báquer y el campo de hielo norte. Entonces esta zona tiene también distintos ambientes representados, entre los que encontramos, por ejemplo, por supuesto, en el extremo este, sectores de estepa abierta, otros sectores de transición bosque-estepa, por ejemplo, en la zona del Paso Las Llaves, por ejemplo, ese es el camino que nos lleva desde Chile Chico hacia el área de Puerto Tranquilo y Machín Grande, aprovechando que ahí nos saludaba una oyente de Machín Grande, ¿no? Y áreas directamente, aquí tenemos una foto del río Báquer, áreas ya directamente de bosque siempre verde, ¿no? Esta zona, entonces nosotros, la idea que tenemos en este proyecto, que está a mitad de su ejecución, ¿no? Que se ejecuta entre los años 2018 y 2022 de este Fondesit, es evaluar cómo fue la movilidad
en esta zona, la movilidad humana a lo largo de todo el Holoceno, y también incluyendo tiempos históricos de ocupación, ¿no? En donde creemos que la movilidad se dio a través de distintos ejes, de distintos corredores, ¿no? Un corredor por el norte, que en el área de la costa del lago General Parrera, un corredor por el valle del río Chacabuco, que lo vemos ahí en verde, y por la costa del norte del lago Cochrane. Otro eje que es un eje norte-sur que está delimitado por el río Heinemeni, y ahí están también marcadas las barreras que les comentaba anteriormente, y zonas que son zonas de altura que hemos empezado a explorar a partir de principios de este año, con muy buenos resultados. Estas zonas son en la meseta del Heinemeni, que la ven ahí marcada, ¿no?, en amarillo, y en donde encontramos una cantidad importante de sitios a cielo abierto, con altitudes de 1.600 metros sobre el nivel del mar, lo que en esta zona es muy alto, ¿no?, para esta zona de Patagonia, ¿no? Geomorfológicamente, esta área ha sido y continúa siendo intensamente estudiada por el equipo de Baryolfondicraft, que nosotros les comentamos, con los cuales estamos colaborando, Adrian Palmer, Bethan Davis, con los cuales estamos colaborando, que ellos han estudiado la evolución del lago, de los niveles del lago y de su drenaje a lo largo de los 18.000 años, de los últimos 18.000 años, en donde por supuesto nuestra atención está focalizada en esta última etapa que vemos acá, ¿no?, con condiciones parecidas a las actuales, y ellos lo estudian a través del análisis de depósitos de barbes glaciares, ¿no?, de los lagos. Estas son algunas imágenes de los ambientes, por ejemplo, que ellos estudian, tanto del lago, digamos, actualmente en el sector chileno, como del lago actualmente en el sector argentino, ¿no? Arqueológicamente, esta área de estudio, como les comentaba, era para nosotros era un área poco estudiada, había sido abordada arqueológicamente por estudios puntuales, tanto por Francisco Mena, José Blanco, Felipe Fuentes, ¿no?, el equipo de Francisco Mena en la década del 2000, en el año 2011, ¿no?, en donde se habían hecho algunas prospecciones y trabajos específicos en algunos sitios. La diferencia de ahora es que nosotros lo estamos como evaluando a nivel más regional, más amplio también, ¿no? En estos trabajos previos y en estas prospecciones que se habían llevado a cabo, habían participado también miembros del equipo, Omar Reyes, acá vemos también en la foto, bueno, a un muy joven César y Héctor Velázquez, y aquí también a todo el equipo en la orilla del río Baker, ¿no? Entonces nuestro primer acercamiento fue reforzar la cantidad de fechados radiocarbónicos que teníamos para esta zona, para tratar de entender también a qué nos estábamos enfrentando, porque para nosotros estábamos hasta ese momento trabajando con César y Omar, como les comentaba, hacia el norte de esta región, y entonces en un área que ya era como una zona de confort nuestra también, y que estábamos ampliando, digamos, nuestra mirada y ver si las ideas que nos habíamos formado para la ocupación y para el poblamiento de estas zonas al norte de la región, podíamos verlas también hacia el sur también. En esta área, que algo que olvidé decirles, con lo que estamos también trabajando es con el concepto forjado por Luis Borrero del concepto de callejones sin salida, porque esta zona tan circunscrita por estas grandes barreras geográficas, creemos que es un área particularmente óptima para evaluar la movilidad humana a lo largo de estos callejones. Para hacer un resumen de los resultados que tenemos hasta ahora, porque como les comentaba, esto es preliminar, hemos estado trabajando sitios en aleros, vamos viendo algunos ejemplos, en aleros, en cuevas. Esta es
una foto del mismo sitio que les mostraba César anteriormente, del sitio Cueva Los Carneros. Ahí vemos también a Carola Flores, a Patricio López, a Damián Bosuto, ¿no? Participando, y a colaboradores tesistas y practicantes nuestros, colaborando en las excavaciones que hicimos el año pasado. También sitios a cielo abierto, como por ejemplo en zonas cercanas al eje que les comentaba, por ejemplo, del río Heinemeni, y en áreas más altas, como esta, ¿no? Que es un área muy cercana a la actual frontera, muy cercana a la actual frontera con Argentina, muy cerca del Paso Roballos, ¿no? En la actual zona del Parque Nacional Patagonia. Estas son algunas plantas de las excavaciones. Acá me gustaría mencionar también el aporte fundamental que recibimos de otros colegas que también habían trabajado aspectos puntuales en esta área, como Andrea Selempre, en los trabajos que había hecho en la costa del lago General Carrera, en el sitio Pampa la Terra. Esta es una planta del sitio Cueva Los Carneros que les mencionaba, en donde llevamos a cabo excavaciones, y esta es la planta del sitio Valero Entrada Vaca, y esto corresponde a las excavaciones que se habían llevado en la década del 80 por parte de Francisco Mena y equipo. Para resumir más o menos los fechados que tenemos hasta ahora, lo que podemos entender hasta ahora cronológicamente del área, lo quisimos dividir en lo que tenemos, y esto tiene que ver también porque nuestra mirada, a través de un proyecto National Geographic que tuvimos focalizado en sitios a cielo abierto, nuestra mirada siempre nos interesa esta comparación entre los sitios en cuevas y aleros, que es lo que uno comúnmente estudia en Patagonia, y qué vemos del registro de los sitios a cielo abierto, ¿no? En cuanto a las ocupaciones en cuevas y aleros de esta zona, el grueso de las ocupaciones lo vamos a ver con un sitio de más clave, que es el sitio Cueva Los Carneros. El grueso de las ocupaciones corresponde a los últimos 3.000 años. Si bien aquí ustedes ven 3 fechas, esto corresponde a 3 fechas de 2 sitios diferentes, siendo la fecha más temprana correspondiente a este sitio, que es Valero Entrada Vaca, ¿no? Que tiene una ocupación, un fechado de circa 8.500 años de antigüedad, algo que se condice con el registro que tienen los colegas que mencionaba antes, y ahí Mariana les podrá ampliar y les habría ampliado mucho más la información también en las clases, el registro que tienen en zonas aledañas. Cuando me refiero en este caso, por ejemplo, a zonas aledañas, que son zonas, aquí estamos muy cerquita de la frontera, me refiero a sitios que están a 12 kilómetros de distancia solamente, ¿no? Por lo que confiamos que a lo largo de este proyecto creemos que vamos a encontrar evidencia más temprana que estos últimos 3.000 años, ¿no? Que está único fechado en este único sitio, pero sí nos está mostrando algo que estábamos viendo también para el norte y para el resto de la región, que es cómo a partir de los últimos 3.000 años vemos una ocupación como mucho más intensa de todos los espacios en Aysén, a diferencia de algo que les mencionó también César, que era esta ocupación inicial, hiatos o sea, momentos de desocupación, otra ocupación en donde se incorpora, por ejemplo, la ocupación de los bosques, la ocupación de la costa hace 6.000 años, y donde a partir de 3.000 años tenemos directamente evidencia en todas las áreas de Aysén, ¿no? Este es el sitio Cueva Los Carneros que les mencionaba, muy cerquita, a unos kilómetros de distancia del Paso Roballos, que había sido trabajado tanto en el 2001 como en el 2011 por Francisco Mena y equipo, y parte de nuestro equipo, y que fue retomado también ahora gracias, bueno, al proyecto Fondesit y al financiamiento también del gobierno regional de Aysén, ¿no? Entonces nosotros llevamos a cabo excavaciones en este sitio ahora, y lo que les comentaba es que este es un corte en la excavación, en donde se pueden ver los 15 distintos fechados que
que llevamos a cabo sobre el registro que encontramos. Los que están en amarillo son los que corresponden a esa misma... a ese mismo corte estratigráfico, y los que están en azul, si no me equivoco, son extrapolaciones de perfiles adyacentes, ¿no? En donde vemos una secuencia muy ordenada que abarca desde los últimos 3.000 años de ocupación. En este sitio la idea es este año continuar durante el verano las excavaciones. No terminamos las excavaciones, nos llevamos la roca base en esta excavación y es continuarlas confiando también en que vamos a encontrar una secuencia mayor, ¿no? Para darles una idea solamente como la diversidad de tipos artefactuales, ¿no?, que encontramos, estas son todos nuestros dibujos técnicos, o gran parte de nuestros dibujos técnicos, los realiza Paulina Chávez, ¿no?, a quien también le debemos un gran agradecimiento. En este caso vemos solo a modo de ejemplo, entonces vemos raederas, puntas de proyectil pedunculadas, buriles, retocadores, un retocador óseo y una preforma de bola de boleadora que fue encontrada en el sitio que corresponde al sitio Cueva de los Carneros, que fue encontrada en estratigrafía, ¿no? Dentro de, aquí no se puede observar porque es un dibujo técnico, pero dentro de las distintas materias primas, o cómo aparecen representadas las distintas materias primas, y ahí Antonia González, que nos está escuchando, está desarrollando su tesis en materias primas, sobre todo en el área del sector de Heinemeri. Podríamos decir que a grandes rasgos encontramos representados un 30% de rocas silíceas, un 30% de rocas de grano medio, medio grueso, un 10% de materias primas locales y un 30% de obsidiana, proveniente en su gran mayoría, como comentábamos antes, gracias a los trabajos que hemos desarrollado con el resto del equipo y por supuesto con Chuck Stern, del área de Pampa del Asador, con excepción de una obsidiana no nueva que hemos podido registrar únicamente en el sitio Cueva de los Carneros, que es esta obsidiana gris, ¿no?, que se ve a la derecha del monitor, que es una obsidiana que está caracterizada arqueológicamente. Aquí la vamos a encontrar todo a lo largo de la secuencia de Cueva de los Carneros. También Joaquín Grisóstomo, que también está haciendo su tesis de magíster en el material del sitio Cueva de los Carneros, ha sido el responsable también de analizar estos materiales. Lo hemos identificado arqueológicamente, pero su fuente todavía es desconocida, ¿no? Por otro lado, el registro de los sitios a cielo abierto. Acá hay dos imágenes de distintos sitios. El registro de cielo abierto hasta ahora ha estado centralizado, corresponde a los últimos 3.500 años, con un fuerte énfasis en los últimos 2.200 años de ocupación, ¿no? Un sitio que nos gusta mucho, la verdad, es la manera en que también uno justifica, ¿no?, los gustos por lo que hace, que nos gusta mucho por distintas características que tiene. Es el sitio Quebrada Honda, que es un sitio que está cortado por la carretera, básicamente, ¿no?, y que queda, por supuesto, en el arroyo Quebrada Honda, en la Quebrada Honda, y que tiene fechas entre 2.000 y 500 años de antigüedad. En este sitio también hemos realizado excavaciones que nuestra idea es continuarlas, y esto como a modo de ejemplo de un sitio de los que estamos trabajando a cielo abierto. Como resumen de la información que les mencionaba hasta ahora, tenemos, y para ponerla como en contexto con la información de áreas cronológica de áreas adyacentes, tenemos ahí como cómo dialoga nuestra información con el registro de áreas adyacentes, y cómo también
cómo las distintas evidencias que estamos estudiando, en qué momento las estamos viendo representadas a lo largo de esta línea de tiempo, de esta área nueva que estamos incorporando a nuestra área de estudio, ¿no? Otro de los interrogantes fuertes, que no eran en un principio uno de las expectativas que teníamos, pero que resultó ser un registro muy fructífero en esta zona, y particularmente en la costa sur del lago General Carrera, es el arte rupestre. Una parte muy importante de nuestro equipo está trabajando precisamente en el análisis y registro del arte rupestre, particularmente Francisca Moya, que está realizando su tesis de doctorado en la Universidad de Barcelona, también nos ha acompañado y ayudado profundamente a Rosario Cordero, que también está haciendo su doctorado y que tiene también experiencia en el análisis del arte rupestre de la región, ¿no? Y ahí son hasta ahora más de una decena de sitios con cientos de motivos, que esto es muy característico porque la región de Aysén no se caracteriza por tener un gran registro de arte rupestre, como sí otras áreas aledañas, por ejemplo, ubicadas más al este de Patagonia, ¿no? Y lo que hemos empezado, digamos, a encontrar también en esta área es un registro muy rico, con distintos motivos, gran cantidad en algunos sitios, gran cantidad de superposiciones, y ahí nos ha acompañado también la ayuda de Juan Bautista Velardi en el registro de uno de los sitios más importantes de esta zona, sitios que tienen una cantidad considerable de negativos de manos con distintas representaciones, sitios zoomorfos, motivos zoomorfos, motivos geométricos, entonces motivos que nos hablan de la ejecución de este arte a lo largo de toda la secuencia, o sea, a lo largo de todo el Holoceno, probablemente desde principios del Holoceno, como en un sitio que les voy a mostrar ahora a continuación. En esto que les comentaba, que la región de Aysén no es una región, por lo menos los sectores que nosotros habíamos trabajado al norte, es muy escaso el arte rupestre, si no era hasta ahora por la zona del Ibáñez, que era el sector con más arte rupestre de la región. Sectores de más al norte no tenían una gran cantidad de arte rupestre, eran más bien sitios puntuales, localizados, y la única fecha que nosotros tenemos y que existe para la región de Aysén, de un fechado directo sobre arte rupestre, es el fechado de esta mano que había sido vandalizada o hackeada, ¿no? De esta mano ejecutada que está en color negro, ¿no? Que se ven solamente los 3 dedos centrales de la mano, que corresponde al área de Cueva de Punta del Monte, que tiene un fechado de aproximadamente 3.000 años de antigüedad. Entonces, si bien no podemos, por supuesto, extrapolar esta fecha para las manos de Aysén, ¿no? Y ojalá tengamos más posibilidades de realizar fechados directos sobre el arte rupestre de estos nuevos sitios, sí podemos decir que por lo menos hace 3.000 años en Aysén se estaban se estaba ejecutando este tipo de motivos. Este es el sitio con la mayor concentración de negativos de manos, como un motivo casi único, porque el único otro motivo que tiene es un guanaco de unos 50 centímetros de largo, por ejemplo, más o menos, ¿no? En el sitio Latina, en la costa sur del lago General Carrera, en el cual hemos llevado a cabo excavaciones, tiene cerca de 80 motivos, mayormente en color, en la tonalidad ocre, pero también en amarillo. Ahí se ve por aquí alguna mano en positivo en amarillo, y por aquí también alguna mano negra, ¿no? Llevamos a cabo excavaciones en febrero de este año, por lo que, bueno, ahí está a la espera los materiales de poder ser enviados para, ojalá, tener la posibilidad de conocer su antigüedad, ¿no? Acá hay otras imágenes de este mismo sitio, en donde vemos los distintos paneles a lo largo de los cuales se está ejecutado el arte rupestre.
este es el otro sitio que les mencionaba, este sitio que en un primer momento lo visitamos también con Juan Bautista Velarde y con Antonia Fonsalida, ¿no? Es un sitio que había sido registrado por Hans Niemeyer en la década del 60, y que estamos trabajando, lo hemos registrado, todo su arte rupestre que está siendo procesado. Ahí vemos distintos motivos. Este sitio, en un momento subimos unas imágenes, por ejemplo, en redes sociales, y recuerdo que Mariana me hizo el comentario de qué parecido a las cuevas del Pueyrredón, ¿no? Y eso fue también cuando nosotros entramos lo que pensamos, y también por los motivos y los tipos de superposiciones que vemos representadas en este sitio. Llevamos ahí, se ven algunas otras, nosotros llevamos a cabo, ahí hay algunas imágenes manipuladas por Distretch, como este antropomorfo con lazo, ¿no? y boleadora, estos guanacos, algunos guanacos con grandes cuellos muy largos, en rojo. Estos grandes guanacos, aquí no está con escala, pero esos guanacos deben tener, si no me equivoco, de repente Juan lo recuerda mejor, como unos 80 centímetros entre el cuello y la cola, ¿no? Estos motivos en pequeños guanacos y escenas de caza en color blanco, en amarillo, hay motivos en verde también, y que, como les comentaba, muchas de estos motivos y de este arte rupestre que vemos representado, sobre todo también en esta cueva, pensamos que nos habla de conexiones muy interesantes con el área al este de Patagonia. Y para cerrar con el último tema, ¿no? El tema más reciente por lo cronológico, pero que estamos abordando, que seguimos abordando, porque lo hemos estado abordando siempre en la zona norte de la región, y ahora lo estamos abordando en esta nueva área de estudio en el sur de la región, y también lo estamos trabajando en la costa, en el archipiélago de las Huaytecas, es todo el registro de la ocupación de tiempos históricos de esta área, ¿no? De esta región, ¿no? En donde tenemos, por un lado, un registro histórico asociado a ocupaciones de grupos cazadores-recolectores, ¿no? En donde hay material lítico asociado a actividades e instrumental, podríamos decir, por decirlo de alguna manera, tradicional, ¿no? De los grupos que ocuparon esta zona. Esto corresponde al sitio Apelec, en el valle del río Cisnes, cercano a la localidad en Argentina de Aldeapelec, si no me equivoco, ¿no? De Aldeapelec, que tiene fechas de 700 años de antigüedad, por nombrar algunas de las fechas que tienen. Otros sitios también enmarcados en tiempos históricos, pero en la costa misma del lago General Carrera, ¿no? Ahí lo vemos a Omar y a César en una excavación a cielo abierto en la misma localidad de Chile Chico, con un sitio también que tiene material lítico con distintas materias primas de las que estamos observando en esa zona, y que tiene fechas entre 400 y 300 años de antigüedad, sin ningún tipo de material alóctono, a diferencia del sitio anterior a Pelé, en donde sí vemos incorporación para sus fechados más recientes de materias primas alóctonas asociadas a las ocupaciones criollas europeas. Y este sitio en particular tiene algo también muy bonito, que tiene hemos recuperado unos materiales que son unas piedras planas, ¿no? Que están angostadas en su sección media, que en cualquier otro lugar de Chile, costero, marino, uno enseguida pensaría que son pesadas de red, y que las estamos encontrando en este contexto del lago, que es algo que estamos estudiando en este momento, ¿no? Y por otro lado, todo el registro de la ocupación más reciente y asociada directamente a la ocupación criolla europea ganadera de la región, desde lo que creemos que son las primeras ocupaciones reportadas por viajeros, como las ocupaciones de los hermanos Richards
en el valle del río Ñireguao, anteriores al establecimiento de esta estancia, de la estancia Ñireguao, en el valle del río homónimo, en donde, por ejemplo, vemos en la sección de Cueva la Vieja identificada parte de la ocupación histórica de este momento, ¿no? Como también la ocupación directamente de las grandes compañías explotadoras, ¿no? Ganaderas, de principio del siglo XX. Este corresponde a la Casa Patronal de Estancia Río Signes, que es un monumento nacional también, ¿no? Y en donde vemos no solamente estudiamos no solamente como las formas de ocupar el espacio por parte de los pobladores y por parte de la ocupación más descrita desde la historiografía local, sino también la ocupación que tiene que ver con los puestos más de frontera de estos, o más marginales dentro de estas estancias, como puestos de estancia en lugares más alejados para controlar distintas actividades específicas, y cómo se llevó a cabo esta ocupación y cuáles fueron las características de esta marginalidad, digamos, en tiempos históricos bastante recientes. Incluso otras ocupaciones que podrían considerarse más marginales o menos estables, como son, por ejemplo, actividades o estructuras relacionadas con actividades de extracción, actividades de extracción específicas, como puede ser hacia el sector de la estepa, como se ve aquí a la derecha del monitor, que están relacionadas con la extracción, por ejemplo, de leña, ¿no? Un recurso esencial en esta zona, y en el archipiélago de las Guaitecas, con Omar Reyes, estamos analizando el registro asociado a la actividad extractiva choiguera, ¿no? Los pusimos juntos, además, las imágenes, porque además nos parece que son tipos de ocupaciones de características similares en varios aspectos, si bien se trata de actividades muy diferentes, ¿no? Aquí vemos otras imágenes relacionadas con estas ocupaciones y con el acondicionamiento del espacio en estos sitios. Y finalmente, cómo esto, volviendo al tema inicial de la ocupación inicial de Aysén, como esto, aquí en el sector izquierdo, se ve como esta secuencia que les había mostrado César, de la ocupación del sitio Cueva de la Vieja, de 12.000 años de ocupación, por encima en esta unidad estratigráfica, donde está directamente todo el depósito de Huano, de la ocupación de la estancia Ñireguao a principios del siglo XX, vemos en el mismo Huano un excavado, un fogón datado de la época de las primeras ocupaciones de la estancia, pero directamente excavado en el Huano, un fogón en cubeta de manual, digamos, ¿no? Y cómo esto entonces para nosotros es un continuum de ocupación que no tiene un corte cronológico, sino que van cambiando sus características y todas nos interesan por igual en la ocupación de este espacio. Y este es un ejemplo similar de un tipo de estos fogones, nada más que un fogón subactual, ocupado probablemente por los materiales asociados, hace unas pocas décadas, en un sector bien alejado del casco de la estancia Río Signes, en donde vemos también este fogón delimitado por piedras y que fue excavado, y también se ve bien como el área de combustión, ¿no? Y que nos sirve además para hacer comparaciones con lo que vemos en el registro más temprano. Y solo para cerrar, ¿qué viene ahora, además de las cosas que están en curso? Actualmente lo que nos estamos enfocando y lo que nos interesa particularmente, ¿no? Y acá vemos esta batería de fechados comparados, ¿no? Lo que nos interesa ahora es hacer dialogar
comparar, no se me entendía la palabra, comparar específicamente y analizar en una escala regional amplia, a nivel de toda la región de Aysén, el registro que tenemos para el sector continental con el registro que tenemos para la costa. Creemos que es el momento, digamos, de decantar varias cosas de nuestra investigación en algo no solamente a un nivel regional más amplio, sino también uniendo la información abundante que tenemos para dos áreas, ¿no? Gracias. Ahí está Juan. Ahora sí, profesora Mariana. Hola, buenísimo. Hay un par de preguntas, varias, que fueron haciendo algunos colegas mientras ustedes iban hablando. La primera es por ejemplo, de Beto Pérez, que les consulta sobre los muestreos de obsidiana, si usaron un protocolo de muestras destructivas o sea, solo trabajaron sobre desechos o se hicieron análisis no destructivo. Todo destructivo. Todo lo que hacemos es destructivo. Está bien. Sí. No, y huesos también, sí. Isótopos. Sí, los análisis. Sí, ICP-MS tiene que ser destructivo, permite mucho mayor cantidad de elementos registrados y nos permite compararlo, ¿no es cierto?, con los análogos actuales que registró Chuck Stern a lo largo de las distintas fuentes de Patagonia que son conocidas por todos. Entonces, de manera de tener un marco comparativo, nosotros hemos privilegiado, ¿no es cierto?, utilizar los registros, los métodos, ¿no?, que son más difundidos en el área donde trabajamos. Para ello, el muestreo ha sido realizado principalmente, no exclusivamente, pero principalmente sobre desechos de talla, los que tenemos en distintas unidades y lo que mostrábamos en ese trabajo era sobre todo una selección, esa selección que realizamos con Amalia tenía por objeto poder identificar los lugares en donde la obsidiana estaba fechada, porque los primeros trabajos que nosotros realizamos de obsidiana, sobre todo en el 2008 que lo publicamos, eran trabajos basados en obsidiana de superficie. Y ahora, en general, estamos privilegiando restos de obsidiana en estratigrafía con cronología conocida. Bien, y acá una pregunta que está relacionada es ¿qué tipos de elementos de obsidiana están llegando a los sitios? Si tienen o sea, aparte de las puntas que presentaron, si hay núcleos, desechos. Sí, no lo describí en detalle, pero en el artículo hay una caracterización en grandes grupos tecnológicos para definir cómo hay una curva decreciente, por así decirlo, de sur a norte, pensando en que la obsidiana de Pampa Asador es la más representada y con la única que podemos comparar. ¿Y qué vemos en ese sentido? Que, si no me equivoco, y después les podemos pasar a los estudiantes el artículo, pero los núcleos desaparecen a cerca de 100 kilómetros lineales de la fuente. Pasados esos 100 kilómetros lineales, continúan apareciendo, por un lado, instrumentos de retoque marginal, ¿no es cierto?, como raspadores o lascas retocadas o cosas así. Esas aparecen con un límite
hasta, si no me equivoco, 300 kilómetros, pero a 300 kilómetros ya es muy poco. A 300 kilómetros casi solo aparecen desechos de talla. Y la mejor evidencia que tenemos de decaimiento es probablemente una punta de proyectil que encontramos a eso de 380 kilómetros, que es el sitio Chueco en el Holoceno Medio, que es una punta de proyectil que fue retomada como raspador en dos partes y retomada como muesca en otra parte, es decir, es una punta que casi ya no tiene forma, ¿no es cierto?, de todos los retoques y la larga vida útil a la que la sometieron. Entonces, nos da la impresión de que es como lo más lejano a lo que estuvo sujeta a un continuo reactivado y todos los mecanismos, ¿no es cierto?, de alargar su vida útil. Vida útil, claro, eso se relaciona con una pregunta que hace Rodrigo sobre ¿Cómo explicarían esa distribución tan amplia de la obsidiana? Él pregunta si probablemente pueda llegar a tener que ver con algún ítem especial vinculado con lo estético o como bien de prestigio, si piensan algo vinculado con eso, o simplemente la utilización de la materia prima porque es excelente para la talla, digamos, es valiosa. No. Sí. Yo creo que es insoslayable el tema de que la obsidiana es muy buena para tallar y que era muy relevante como un bien adquirido por distintos mecanismos, directo, intercambio, lo que sea. Pero una de las cosas que nos hemos estado dando cuenta desde hace unos años atrás, que hay que abrir los ojos sobre las posibilidades de intercambio y flujos de bienes a larga escala. Sí. Nosotros encontramos hace unos años y publicamos un par de aros de cobre hechos con una aleación de cobre y estaño, ¿no? Esos aros, que eran 2 aros, los encontramos en una excavación de un chenque, ¿no? En Mirehuao, por ejemplo. Y lo particular de estos aros, el sitio está fechado, el chenque está fechado en 700 años de antigüedad, y lo particular de estos aros es que la aleación tiene varias particularidades. Una es que la aleación de la cual están hechas, el estaño, las fuentes de la cual proviene ese estaño por distintos análisis químicos que les hicimos, tiene que provenir del altiplano boliviano o el noroeste argentino. Eso como para darse una idea de las redes, o sea, de los flujos de bienes, información que estaban activos hace 700 años atrás en Aysén. Y otra particularidad es que esos aros, por su forma, fueron comparados con unos 200 aros, creo, de la zona de lo que uno diría de la zona tiarita, ¿no? Del área de La Serena, y comparten características de ese tipo de forma, ¿no? Entonces estamos hablando de distancias amplísimas hace 700 años de antigüedad. Y otro tema que yo sé que vos estás gestionando las preguntas, Mariana, pero es solamente porque me apareció una con la cual, de Mónica Verón, ¿no? Con la cual también tuvimos una conversación, con ella tuvimos también una conversación a través de Instagram de ese tema, que otro de los materiales que también nos hablan de estos intercambios a gran escala es la cerámica también. Y eso, Mónica preguntaba si habíamos encontrado cerámica en sitios, si no me equivoco, sí. Me apareció una pregunta como en los sitios más tardíos. Más recientes. ¿No? Sí. Si no me equivoco, Mónica ayudó en la identificación de una de las piezas de cerámica de Apelec, el sitio Apelec, que tiene 700 años de antigüedad, por decir una de las edades que tiene, de cerámica decorada, que tiene particularidades que la asemejan a
decorado inciso rítmico. Inciso rítmico. No, perdón, me quedó el cerebro como con delay. Inciso rítmico propio de la zona pampeana argentina, ¿no? Y en ese otro sitio que mencionaba yo, que tiene entre 400 y 300 años de dos fechas, tiene una de 400 y una de 300 años de antigüedad en la costa sur del lago General Carrera, ahí encontramos fragmentos de cerámica muy pequeñitos que están siendo algunos analizados por un Fondesit que tiene Carola Benmar para la identificación de almidones, ¿no? Y unos fragmentos muy pequeñitos, no decorados y con restos de, como de combustión, ¿no? Como sí. Quemado, pero por, si no me equivoco, la quemado interior. Entonces esa sería como la cerámica, si no me equivoco, más tardía. Claro, que por ahí se parece a la que aparece en algunos sitios, porque en el Pueyrredón también hay cerámica. Tienen algunos restos de cerámica también, de un poquito más al sur, me parece. No sé si tiene incisos, no me acuerdo de eso. También Mónica preguntaba si los aros estaban publicados, porque cobre y estaño también hay en La Pampa y en el sur de Mendoza. 2017. 2017 en Chungara. Y también después nosotros tenemos como un drive con los trabajos de Aysén, todos de interior y costa, y si quieren después se los podemos compartir, supongo que todo se canalizó a través del Gmail de ustedes, de UCT, entonces les podemos compartir el enlace a la carpeta y ahí la pueden compartir a todos para que usen a gusto. Y ahí están publicadas. Sí, sería genial. Beto dice que en la Araucanía hay cerámica y también tiene surco rítmico, y ahí ahora la encuentran en la región de los ríos. Sí, es interesante porque nosotros cuando lo publicamos fue en el 2007 y ya han pasado sus años, entonces debiéramos revisar quizás las cosas que dijimos en ese momento, que era muy raro y yo creo que este fenómeno que estamos hablando en general, ¿no es cierto? Movimientos de obsidiana de más de 400 kilómetros, movimientos de miles de kilómetros para los aros o esta cerámica, nos muestran que estas poblaciones no estuvieron nunca aisladas, que no eran, ¿cómo se llama?, separadas, ¿no es cierto?, de flujos o movimientos de bienes que se incentivaron probablemente ¿cómo se llama?, en los últimos siglos, ¿sí? Es lo más probable, pero nos permiten abrirnos a la posibilidad de una arqueología más de las excepciones, pero que es muy rica para formularnos preguntas de cómo se comportaron las poblaciones, ¿no es cierto?, humanas en su uso amplio del espacio. Bien, sí, acá Beto sigue sumando información, dice que hay cuestiones sobre la decoración incisa, pero que a las que por ahí dice que no se le prestaba demasiada atención, pero que está muy bueno. Digamos, es interesante que el volumen de investigaciones sobre estos bloques más tardíos empieza a tener como un poco más de peso por ahí, no de peso, estoy utilizando mal la palabra, pero quizás uno siempre se aboca a trabajar los momentos más tempranos y tenemos diferencias o muchos movimientos en estos 700 años o 1000. Viene a colación una pregunta de Marcelo que tenía que ver con qué variables creen que inciden en el aumento de población y de fechados y de sitios que tienen en Aysén de más del 3000 para acá, por ejemplo. Sin lugar a dudas hay una cosa tafonómica, sobre todo lo vemos en que si pensamos que las cuevas se mantienen semiestables en el tiempo, las cuevas podrían marcar una estabilidad, pero el hecho que los sitios a cielo abierto nos aparezcan con una importante intensidad en los últimos 3000 años y que tengamos muy poquitos sitios a cielo abierto más antiguos. Tenemos fechado uno en 5000 en el Valle del Río Cisnes,
son como excepciones, ¿no es cierto? El hecho que el grueso de lo de cielo abierto sea tan reciente, yo creo que es una pérdida tafonómica de gran parte de la información. Nosotros hemos tratado y seguimos tratando de trabajar sitios a cielo abierto, son sitios buscando sitios más antiguos a cielo abierto, son sitios muy desafiantes porque hay que valerse de distintas técnicas, ¿no es cierto?, para tratar de establecer cronología, tratar de ver la tafonomía del material lítico, tratar de ver si hay unidades estratigráficas asociadas desde donde estén emanando las piezas, tratar de fechar unidades estratigráficas y no fechar necesariamente el material arqueológico, sino, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho con AMA y con otros colegas, empezar a fechar unidades pedogenéticas, ¿no? Tratar de usar nuevos tipos de fechados. Estamos trabajando con fechados OSL, con un equipo austriaco. Entonces, creo que el tema de que haya una aparente mayor cantidad, ¿no es cierto?, de registro después de los últimos 3.000 años, es porque había más gente, sin duda es porque había más gente, pero también es porque se han perdido otros registros más antiguos, sobre todo los de cielo abierto, que es lo que nos falta y lo que en muy contadas ocasiones hemos podido registrar. Entonces, yo creo que una de las cosas que queremos hacer es precisamente ir a esos sitios a cielo abierto que tienen algunos registros anteriores al 3000 y abordarlos desde múltiples campos y buscar fecharlos, ¿no? Buscar fecharlos con otros métodos. Sí, hay una de las preguntas era si había similitudes de ocupación de los sitios del finales del Pleistoceno con los sitios que se encuentran en la zona centro y norte de Chile, como por ejemplo Tahuatahua. Un poco lo que estás diciendo tiene que ver con eso, pero estaban preguntando si hay algún tipo de similitud en las ocupaciones con las de zona centro y norte de Chile. Yo tiendo a ver que hay diferencias, ¿ah? Yo tiendo a pensar que hay diferencias temporales importantes, hay diferencias en las estrategias, hay diferencias en los tipos de registro que los arqueólogos han trabajado. Entonces, yo tendería a pensar que si bien uno puede establecer ciertas similitudes sobre la base del comportamiento de las poblaciones en espacios nuevos, que pueden las poblaciones, ¿cómo se llama?, tener algunos aspectos en común, yo tiendo a pensar, cuando miro el primer poblamiento de Aysén, tiendo a mirar hacia el este, ¿no es cierto?, tratar de entender qué es lo que pasa hacia el este, porque me parece que el poblamiento de Aysén es un proceso naturalmente acoplado, ¿no es cierto?, con la incorporación de nuevos territorios de poblaciones desde el este, ¿no es cierto?, hacia los contrafuertes de la zona recientemente deglaciada de Patagonia, sí, que es en los Andes. Y tiendo a verlo un poco distinto de lo que pasa, ¿no?, a lo largo del flanco occidental del Pacífico, flanco occidental de los Andes, ¿no? Sí, bien. Yo quería hacerles una consulta porque estaba viendo el tema de las discontinuidades y quizás para la zona más sur de Aysén, pero el tema de la evidencia de erupciones volcánicas, ¿tienen registro en los sitios que están más en la zona más cercana quizás Ahí, la zona más cercana al Pueyrredón y eso, hay un sitio que tiene, en los trabajos que se habían hecho antes, que tiene registro de tener
Tefras esto tiene, sí. o registros de Tefra, ¿no? Es la libro entrada, que es precisamente el que mencionaba que era el más cercano al área de ustedes, ¿no? Lo veo ahí a Damián también en la pantalla. Pero nosotros todavía no vemos, es un sitio que hasta ahora lo que hemos hecho es reforzar la cantidad de fechados que tenía, pero que sí es un tema que queremos abordar precisamente por eso, por ese corte que tiene en donde aparece la Tefra. Nosotros en uno de los diagramas que había puesto yo como resumen, no recuerdo si en el de esta presentación o fue en la de Lincua, que habíamos puesto un gráfico en donde poníamos los fechados que tenemos nosotros solo para nuestra zona y la erupción de Hudson, ¿no? Y cómo esto nos marcaba, digamos, como que quedaba entre ese fechado más temprano de Alero de Tadabaque y el resto de los fechados que teníamos para el Valle del Río Chacabuco. Ahora, como se trata solamente de un fechado, ese de 8.500, es un fechado, después un fechado de 5.000, un fechado de 4.000, después empieza la cantidad de fechados grandes a partir de los 3.000, todavía especular sobre que esa erupción podría haber tenido algo que ver con la desocupación del área en ese momento es totalmente como algo, más como pregunta abierta a analizar que como poder aseverar algo. Claro, teniendo en cuenta que del otro lado, digamos, por ejemplo, en Milodón 1, tenés el fechado de 8.000, la Tefra, y después vienen las ocupaciones. Eso está, por eso estaba pensando en eso términos... es lo que esperaríamos encontrar y lo que a priori parecería que podríamos encontrar, pero necesitaríamos un trabajo mucho más sistemático de estos sitios para poder decir algo como más... al menos también poder replicar algunas de esas fechas tempranas, sí, porque también fueron trabajos que se hicieron hace varios años y que son cuestionados. Sí, bueno, ¿alguna otra pregunta más? Mónica, Moni, le mando un cariño enorme. Esta es la parte personal, que te manda un gran cariño y le mando un cariño enorme, al igual que la veía por ahí a Cris Beleli y a Nora, que les quiero mandar un cariño gigante. Bien, bueno, le dejo la palabra a Michelle, que va a hacer el cierre. Les agradezco a todos por participar. Les agradezco a ustedes, chicos, un montón. Voy a silenciar mi micrófono. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, principalmente a usted, doctora Amal y doctor César, por haber aceptado esta invitación, por habernos dado una charla que encuentro y considero que fue maravillosa, fue espectacular. Y también agradecerle a todo el equipo que organizó esta iniciativa y a los asistentes también que nos acompañaron, y también hacerles la invitación a participar del resto del ciclo de charlas que se va a estar desarrollando durante este mes. Así que muy agradecida por eso, por las preguntas que hicieron también, que consideré que también eran muy buenas, y también las respuestas increíbles. Y ojalá que nos puedan compartir la publicación para poder leerla, que lo personal estoy muy interesada en eso, así que principalmente agradecerles, darle gracias infinitas a todos y todas los presentes aquí. No sé si tienen algo más, otra pregunta para ir cerrando. Nosotros estamos muy agradecidos por la invitación, felices de haber podido participar y muy emocionados con la gran convocatoria que ha tenido esto. Así que siempre es grato compartir, ¿no es cierto?, nuestros trabajos, nuestras ideas, que puedan ser observadas y criticadas, mejoradas, comentadas. Así que muy felices de la invitación. Gracias. Muchas gracias. Ya mismo le vamos a compartir a Mariana el link al Drive, así que ningún problema. Y siempre estamos abiertos por correo electrónico, por redes sociales, a compartir lo que se pueda, ahí se envía nomás. Perfecto, muchas gracias, y porque principalmente para los estudiantes de esta carrera, en esta universidad les va a servir mucho, así que y recordarles que esto ya va a quedar en
en el YouTube de la carrera para que sigan el link, sigan la página y puedan revisar esta charla virtual cuando quieran. Así que cedo las palabras también al resto de mis compañeros, compañeras, quienes también organizaron esto. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que pueden activar sus micrófonos si quieren. Sí, es cierto. Un saludo, chicos. Tengo problemas para escribir. Saludos. Ahí fuiste vos, Cris. Un beso y gracias. Un besote enorme. Todo el cariño. Gracias, Nora. chicos. Moni, muchas gracias. Nora. Vicky. Chao. Chao, chicos. Chao, Gustavo. Chao, chicos. Chao, Cuídense. chicos. Chicos, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.